Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino, pónganlos a prueba, a ver si el Espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera, pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del Anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo, los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos escucha, pero el que no es de Dios, no nos escucha. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Hoy nos sumergiremos en las Escrituras, explorando la llamada a discernir con amor y reflexionando sobre la respuesta de la sabiduría divina. Estos pasajes nos desafían a discernir las voces espirituales que nos rodean y a celebrar la sabiduría de Dios, manifestada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en la primera lectura, con una sabiduría pastoral, nos insta a no creer en todo espíritu, sino a probar los espíritus, para ver si son de Dios. Este llamado al discernimiento espiritual resuena con fuerza en nuestros días, donde diversas voces espirituales compiten por nuestra atención. Vivimos en una era donde la información es abundante y discernir entre lo divino y lo engañoso es crucial. Juan establece una prueba definitoria para discernir los espíritus. La encarnación de Cristo se convierte en el criterio fundamental. La confesión de que Dios se hizo carne en Jesús no es solo una doctrina teológica, sino un recordatorio de la proximidad y accesibilidad de Dios. En su sabiduría pastoral, Juan nos advierte sobre los falsos profetas que han surgido y que intentan distorsionar la verdad esencial de la encarnación. Estos maestros engañosos pueden disfrazarse de portadores de luz, pero sus enseñanzas desvían la atención de la obra redentora de Cristo. En un mundo donde las herejías espirituales son abundantes, el llamado al discernimiento se vuelve crítico. Juan no solo menciona falsos profetas, sino que también señala la presencia del espíritu del Anticristo que ya está en el mundo. Este no es un anticristo singular en el sentido apocalíptico, sino una fuerza opositora a la verdad de Cristo. Está presente en las ideologías y filosofías que buscan socavar la singularidad y la obra redentora de Jesús. Juan describe la contraposición entre la luz y la oscuridad.
Aquellos que siguen a Cristo están en la luz, mientras que los que rechazan la verdad de Cristo permanecen en la oscuridad. Esta imagen simboliza la claridad y la revelación que viene con el conocimiento de Cristo frente a la confusión y la ignorancia que resulta de rechazar su verdad. Juan hace una transición notable hacia el tema central del amor. El apóstol no solo nos está llamando al amor mutuo, sino que está estableciendo una conexión intrínseca entre el discernimiento espiritual y el amor divino. El amor no es simplemente un mandato moral, sino que es la manifestación más clara de la naturaleza de Dios. Juan proclama audazmente que el amor es de Dios. No solo es un rasgo de la naturaleza divina, es la esencia misma de Dios. Aquí, el apóstol está estableciendo una base sólida para entender que el amor que se manifiesta en nuestras vidas no es simplemente humano, es divino en origen y naturaleza. Finalmente, Juan subraya el fruto del amor genuino. Este amor no solo nos une a Dios, sino que también disipa todo temor. El temor y el amor son incompatibles. Cuando estamos arraigados en el amor de Dios, encontramos la seguridad que desplaza cualquier temor. Este amor perfecto, que viene de Dios, no solo nos da confianza en nuestra relación con Él, sino que también nos capacita para amar a los demás sin restricciones. Hermanos, la enseñanza de esta lectura es un llamado a vivir en la realidad transformadora del amor de Dios. Somos llamados a discernir los espíritus, a aferrarnos a la verdad de la encarnación, a rechazar los falsos profetas y sobre todo, a amarnos mutuamente con el amor que hemos recibido de Dios. Que este mensaje resuene en nuestros corazones y se manifieste en nuestra vida cotidiana. Que nuestro amor sea una respuesta viva al amor de Dios, una demostración tangible de su presencia en nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús utiliza la metáfora de los niños que juegan en la plaza para ilustrar la respuesta variable de la gente a su mensaje. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la receptividad espiritual y las diversas maneras en que las personas responden a la verdad revelada. Este Evangelio se sitúa en un contexto en el que Jesús ha estado enseñando en diversas ciudades. Ha realizado milagros, ha proclamado el Evangelio del Reino y ha llamado a la gente al arrepentimiento. Sin embargo, las respuestas de la multitud son variadas. Algunos le siguen y creen, mientras que otros rechazan su mensaje y desconfían de su obra. Jesús compara a la generación de su tiempo con niños jugando en la plaza. Esta imagen es poderosa y llena de significado. En la cultura de la época, las plazas eran lugares públicos donde la gente se reunía y los niños jugaban en ellas. Jesús utiliza esta escena cotidiana para ilustrar la inconstancia y la falta de respuesta de la gente a su mensaje. Jesús compara la generación de su tiempo con niños que se quejan y critican. Al hacerlo, hace referencia a Juan el Bautista, señalando que mientras Juan vino, en una actitud ascética y austera, la gente lo rechazó, llamándolo poseído. Luego, Jesús vino con un enfoque más inclusivo, compartiendo comidas y participando en eventos sociales, pero la gente también lo rechazó, llamándolo amigo de publicanos y pecadores. Esta comparación destaca la obstinación y la falta de receptividad espiritual de la generación de ese tiempo. La gente no estaba dispuesta a aceptar ni la austeridad de Juan ni la amplitud de la misión de Jesús. Como niños caprichosos en la plaza, encontraron razones para quejarse y criticar en cualquier enfoque. Jesús concluye esta reflexión con una declaración impactante que sugiere que a pesar de la resistencia y la falta de receptividad de la generación presente, la sabiduría divina se justificará por los resultados que producen aquellos que la aceptan y la viven. La sabiduría de Dios, encarnada en la enseñanza y la persona de Jesús, encuentra su justificación en aquellos que responden positivamente a su mensaje.
Aunque la generación contemporánea puede no reconocer la sabiduría en la venida de Juan o en la misión de Jesús, los frutos de esa sabiduría serán evidentes en aquellos que la abracen y vivan conforme a ella. La metáfora de los niños en la plaza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia receptividad espiritual. ¿Somos como niños que se quejan y critican, cerrando nuestros corazones a la verdad revelada? ¿O somos como niños abiertos y receptivos a la sabiduría divina? La fe implica una actitud de humildad y apertura, reconociendo que la sabiduría de Dios puede manifestarse de maneras que a veces no entendemos completamente. El hecho de que tanto Juan como Jesús experimentaran resistencia y rechazo destaca la diversidad de respuestas que puede suscitar el mensaje divino. Esto nos recuerda que cada persona tiene su propio viaje espiritual, sus propias luchas y resistencias. Es importante acercarnos a los demás con compasión y paciencia, reconociendo que la respuesta espiritual no es uniforme. La declaración final de Jesús nos lleva a reflexionar sobre los frutos de la sabiduría divina en nuestras vidas. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en nuestras decisiones, relaciones y estilo de vida? La autenticidad de nuestra fe se revela en los frutos que produce en la transformación positiva que experimentamos y compartimos con los demás. La sabiduría divina, personificada en Jesús, es la revelación suprema de Dios al mundo. Reflexionar sobre esta sabiduría implica sumergirse en las enseñanzas de Jesús, en su vida y en su sacrificio redentor. La sabiduría divina no siempre se alinea con las expectativas humanas, pero su valor se manifiesta en la restauración y la renovación que trae a nuestras vidas. Este pasaje del Evangelio nos invita a una profunda reflexión sobre la receptividad espiritual, la diversidad de respuestas al mensaje divino y la conexión entre la sabiduría de Dios y los frutos que produce. Que como aquellos que buscan vivir en el reino de Dios, podamos ser receptivos a la sabiduría divina, reconocer la diversidad de respuestas a la verdad revelada y manifestar la autenticidad de nuestra fe, a través de los frutos que producimos en nuestras vidas y en la vida de los demás. Oración final. Amado Dios, venimos ante ti, con corazones agradecidos por tu palabra, que ilumina nuestro camino. Concede, oh Señor, que podamos discernir los espíritus en un mundo lleno de mensajes contradictorios. Concédenos sabiduría, para reconocer la verdad y rechazar lo que no viene de ti. Señor Jesús, nos humillamos ante ti, reconociendo nuestra necesidad de tu amor. Que este amor, que echa fuera el temor, florezca en nuestros corazones y se refleje en nuestras acciones. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, como tú nos has amado. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y llénanos de discernimiento. Que nuestra respuesta al mensaje divino sea caracterizada por una humildad que reconoce la verdad y una obediencia que revela la sabiduría de Dios. Te agradecemos, Señor, por tu amor inmerecido y tu sabiduría divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.